Pues qué glorioso día es hoy. También yo estoy contento porque está viniendo la frescura, pero yo sé que no voy a tener mucho tiempo de poder disfrutarlo, porque justo, ¿qué pasa? Dios tiene que tener un aspecto de diversión o algo, de que Él dice, muy bien, va a venir la frescura, pero David, tienes que ir a los Estados Unidos justo cuando está viniendo el tiempo de calor. Entonces tenemos que ir allá para dar reportaje en nuestras iglesias. ¿Y qué pasa? Terminamos y ¿qué? Vamos a regresar acá cuando hace calor. Ay, pero por lo menos voy a estar disfrutando estos días de frescura que tenemos. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21, ya en el contexto de estas parábolas, estamos siguiendo con nuestra serie de las parábolas del Señor Jesucristo. Y en el contexto de estamos viendo de que Cristo ya ha hecho su entrada triunfal a Jerusalén. Y vemos de que Él va y Él purifica el templo, empezando en el versículo 12, de que vemos de que Él entró y Él está viendo de que dentro del templo está haciendo mercadería los fariseos, de que ellos estaban robando de la gente. Entonces Él va y purifica, y después los fariseos hacen a Él la pregunta de bajo cuál autoridad Él está haciendo estas cosas. Y entonces Él pregunta a ellos, pues voy a preguntar a ustedes, ¿el bautismo de Juan fue del cielo o de hombres? Y ellos no quieren responder, entonces ellos dicen, no sabemos. Y justo de esta confrontación, después que Él ha purificado el templo, Él va a estar dando esta parábola, y vemos aquí una serie de parábolas de que Él está dando y que está dirigido a los fariseos. Entonces vamos a estar leyendo, empezando en el versículo 28, que dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no lo creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a orar. Padre celestial, oramos de que vemos las maravillas de tu ley. Oramos, Padre, de que me das las palabras, y vemos, Padre, de las grandes cosas de su palabra, de que es una palabra de que nosotros necesitamos hasta el día de hoy. Y gracias de esta maravillosa palabra, en su nombre oramos, amén. Entonces vemos, como ya dije, de que estas parábolas de que vemos de los 2 hijos, y también del siervo malvado, y también vemos una parábola acerca de la boda, estos están dirigidos a los fariseos. Y vemos esto porque mire lo que dice el versículo 45. Dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que él hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces vemos de que con el contexto, que toda esta interacción empieza porque ellos están preguntando a él, ¿bajo qué autoridad estás limpiando el templo? Que estás echando la gente aquí del templo. Y
Jesús da esta parábola y el mensaje principal de que vemos en esta parábola es arrepentimiento. Y realmente es asombroso, a pesar de que recuerda, esto ya está cerca al tiempo de que Cristo va a estar entregado a ellos. Ellos ya están buscando manera de matarle. Ellos están enojados porque Él está enfrentando la hipocresía de ellos y aún está, podemos decir, quitando el poder de que ellos tienen. Y ellos querían más que todo su poder. Y el mensaje principal aquí es acerca del arrepentimiento. Y vemos aquí de que está hablando, muchos van y hacen una interpretación aquí de esta parábola, pero hay que entender, no se olvida de que el mensaje principal es arrepentimiento. Ahora, muchos dicen, pues está hablando de arrepentimiento dentro de Israel, porque en las Escrituras vemos de que Cristo habla o da, podemos decir, ejemplo de que Israel es como una viña. Y vemos eso en el libro de Isaías. Hay dos lugares de que vemos en el Antiguo Testamento que Dios usa ejemplo de la nación de Israel como una viña. Ahora, recuerda también de que la audiencia que estaba dirigida a esta parábola fue los fariseos. Y él estaba diciendo de ir y trabajar en mi viña. Y dice Isaías capítulo 5, los versículos 1 al 7, que dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un ladero fértil. Le había cercado y desplegado y plantado de vides escogidos. Había edificado en medio de ella un torre y hecho también en ella un lugar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Entonces vemos de que Dios por medio de su profeta Isaías está dando un ejemplo de que Israel es como una viña. Lo vemos repetido en Salmos 80, otra vez este ejemplo de que Israel es como una viña. Salmos 80, y empezando en el versículos 8 a 16, no vamos a leer todos los versículos. Voy a leer los primeros dos aquí para que entiendes y ves, puesto de que Dios está haciendo un ejemplo de que Israel es como una viña. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Entonces vemos de que la viña está hablando aquí de ejemplos en el Antiguo Testamento de Israel. Y Dios está empezando el parábola con una pregunta que Él dice, pero ¿qué os parece? Y de que Él dice, este hombre tenía 2 hijos y Él dice a ellos, va a trabajar en mi viña. Que los que tendrían que estar trabajando para el mejor de la nación es justo estos fariseos. Pero Él habla de que el primero dice que no va a ir. Esto aún podemos decir es una interpretación o podemos aplicarlo del hombre entero, porque sabemos de que el hombre entero ha alejado de Dios. Pero la cosa es de que estos fariseos estaban como el segundo hijo, de que estaban diciendo de palabra, voy a obedecerte, pero no estaban haciendo las cosas que debían. Y él dijo, ¿quién es el que está obedeciendo? Y ellos dicen, el primero que se arrepintió. Entonces vemos en esta parábola de que la cosa que Dios está diciendo a los fariseos, que son los religiosos, que eran la gente que seguía la ley,
de arrepentimiento. Ahora, cuando nosotros vemos las páginas de las Escrituras, vemos de que arrepentimiento es un mensaje central a los pasajes de las Escrituras. Muchos hoy en día no quieren de que arrepentimiento sea hablado, pero arrepentimiento es una parte central desde el principio de que Dios había dado las Escrituras. Vemos aún un ejemplo. Vamos a ir a uno de los libros más antiguos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el libro de Job. Porque vamos a estar viendo aquí de arrepentimiento. Y vamos aquí pronto a hablar de la definición de arrepentimiento. Pero quiero que seguimos de ver aquí. Con el parábola, recuerda, fue dirigido a los fariseos. Y muchos, cuando vamos a hablar de la definición de arrepentimiento, muchos dicen, ay, sí, el vil pecador, el persona más peor, ellos necesitan arrepentirse. Pero recuerda, Dios está hablando a los religiosos. Ahora nosotros pensamos, ay, David necesitaba arrepentirse, que vemos en Salmo 51, ese salmo de que él dio de arrepentimiento, de confesión. Aún podemos pensar en tal vez otros que necesitaban arrepentirse de ver el Antiguo Testamento, pero vemos en Job, desde el principio de que vemos cuando empieza el libro, de que dice que Satanás va enfrente del trono de Dios, y Dios aún dice, ¿no has pensado en mi siervo Job, que me teme de que él fue un hombre justo? Y Job pasa por todas estas dificultades, y aún sus amigos dicen, ¿no tienes algún pecado escondido en tu vida? Y él está diciendo, no lo es. Y él está queriendo saber, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y él pensaba de que él merecía algo de Dios, de que Dios le merezca darle una respuesta. Y aún Job muestra que él necesitaba arrepentirse. Aún la persona que decimos de que es bueno, entre comillas, igual como estos fariseos, también es una persona que necesita arrepentirse. Entonces mire conmigo en Job capítulo 42. Job capítulo 42. Mire conmigo los versículos 5 y 6 de Job 42. Job capítulo 6, los versículos 5 y 6 del capítulo 42. Dice, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Recuerda, Job fue un hombre, podemos dar adjetivos piadosos. Aún la Biblia dice que él fue un hombre justo. Dios mismo dijo, él es mi siervo. De que aún nosotros tenemos que recordar de ese aspecto de arrepentimiento. Entonces, para entender arrepentimiento, tenemos que hablar qué es la definición de arrepentimiento, porque hay mucha confusión de arrepentimiento. Cuando vemos en la palabra griego, esta palabra que vemos traducido arrepentimiento, es la palabra metanoia, que significa de tener un cambio de mente. Y justo en nuestros pasajes vemos explicado esa definición. Porque, ¿qué pasa? El primer hijo dice, no quiero. Pero dice, arrepentido, ¿qué fue? De que él tuvo un cambio de mente, de que él cambió su mentalidad, aún su actitud. Y porque tiene este cambio de actitud que llevó a él a hacer una acción diferente. Ahora, muchos hoy en día, una de las cosas que es tan triste es de que vemos en muchas iglesias que están llenos. Yo creo que muchas iglesias están llenos de gente de que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque arrepentimiento no es un mensaje de que es central hoy en día. Cuando vemos arrepentimiento, ¿qué es algo de que tiene que ser central también a este mensaje? Que somos pecadores.
¿De arrepentir de qué? De mi pecado. Y hoy en día hay más aspectos de gente que quiere tener entretenimiento. Aún me da una tristeza tan grande de que allá en mi país, de que tenemos tanto abundancia y todo, y veo estas iglesias gigantescas, ellos hacen más cosas para dar entretenimiento de la gente que en vez de predicar. Vi aún hoy en día, esta semana, vi unos videos de una conferencia de hombres que tuvieron bien grande y tuvieron personas en unos motos haciendo vueltas y todo. Y en medio hay de esta conferencia entretenimiento. Pero ¿sabes qué? Cuando viene el tiempo, lo pongo entre comillas, de la predicación, no van a estar predicando arrepentimiento. No van a estar diciendo, hay que arrepentir, hay que tener un cambio de mente, hay que mirar ahí de que eres pecador y necesitas tener un cambio de mente acerca de su pecado. Y hoy en día no estamos teniendo muchos que están predicando esto, porque ¿sabes qué? Ellos dicen esto, no queremos que la gente se siente incómodo. Pero la cosa es que desde el principio vemos de que arrepentimiento, como dije, salte de las páginas de las Escrituras y de que no podemos de escapar esto. Y vemos de que Juan, porque justo en el contexto que Dios aquí estaba hablando aquí de Juan, de que vemos qué fue el mensaje desde el principio ahí de Juan el Bautista. Pues ven conmigo en Mateo capítulo 3, vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 3, vemos lo que estaba ahí Juan el Bautista y lo que Dios estaba diciendo esto a los fariseos. Si ustedes hubieran aceptado a Juan, hubieran entendido de qué, por qué autoridad yo estoy limpiando este templo y de qué autoridad yo estoy dando este mensaje. Pero porque no están creyendo en Juan, tampoco van a creer en mí. Y ellos odiaron también a Juan. Pero ¿qué fue el mensaje de Juan? Vemos en Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerda, Juan vino con el espíritu de Elías y del poder de que él vino de preparar el camino para Cristo. Y el mensaje que él empezó de predicar es arrepentimiento. Cristo aún vino y él predicó también arrepentimiento. Entonces, vemos en las Escrituras, más que todo, no es de que Cristo está viniendo y diciendo: mire, voy a darte una mejor vida aquí en la tierra. Voy a darte una vida de comodidad, ¿no ves eso? Más que todo, él dijo a sus discípulos: el mundo te va a odiar. El mundo persiguió a mí, va a perseguir a ti. Pablo aún dijo a Timoteo: el que vive piadosamente va a pasar por persecución. Pero el mensaje desde el principio de todo es arrepentimiento. De que arrepentimiento ha sido el mensaje desde el principio. Mire conmigo también el libro de Marcos. Mire lo que Dios mandó a sus 12 discípulos de ir a predicar. Y mire el mensaje que ellos predicaron. Marcos capítulo 6, el versículo 12, y dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Vez tras vez, cuando estás leyendo el Nuevo Testamento, vas a ver este tema saltar de las páginas de arrepentimiento. Pero lo que pasa hoy en día es, y aún yo estoy asombrado y lo veo, de que cuando leemos nuestras Biblias y realmente lo estamos leyendo, debe estar bien claro que arrepentimiento es algo que debemos estar predicando.
Pero eso es algo que muchos están diciendo, no predicamos tal cosa. Arrepentimiento, no vamos a predicar eso. Más que todo lo que está predicando, eres una buena persona. Realmente soy una buena persona. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estas buenas personas aún tienen que arrepentir, porque las buenas personas que Dios está hablando, que son los fariseos, seguidores de la ley, espirituales, que Él le dice, ustedes necesitan arrepentirse. Y nosotros pensamos, pues sí, para ellos las personas más viles fueron los publicanos y las rameras, las prostitutas. Podemos decir el político. De que decimos, el político necesita pedir perdón, el político necesita arrepentirse. Pero cada persona tiene que arrepentirse. Recuerda de qué leímos en nuestra lectura bíblica. Hechos 17. Mírenlo conmigo en el versículo 30. Hechos 17, el versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, no quiero que pases por alto la frase, todos los hombres. Eso es para cada persona. Que cada persona tiene que arrepentirse. Justo ayer, cuando yo estaba estudiando más, a veces yo, para tener un poco de descanso, yo veo unos videos por YouTube de otras cosas de teología y cosas así. Y vi un video de un hombre de que él dijo, olvidé exactamente porque nunca he escuchado esto antes, pero él llamó de un tal doctrina de que él dijo, de que él cree de que porque los padres tenían fe, de que los hijos van a ser salvados por la fe. Yo pensé, ¿qué blasfemia es esto? ¿Y sabes por qué él estaba diciendo eso? Porque él estaba dando una defensa del bautismo de infantes. Y él estaba diciendo, no, yo creo de que porque los padres tienen fe. Y yo digo, pero espere, esto va en contra aún de este pasaje que está bien claro a todos. Entonces, ¿sabes qué? Mis hijos tienen que arrepentirse, ellos tienen que hacer la decisión, y mis hijos ya son pecadores. Y las cosas es que yo he visto, yo fui maestro de escuela dominical allá en los Estados Unidos, y había padres de que ellos, cuando ellos vinieron a recoger a sus hijos, yo les dije, mire, Juan no se portó bien. Ay, no, pero mi hijo es un ángel. Yo quería decir, me estás mintiendo. Ahora veo ahí. Nadie tuvo que enseñar a mis hijos cómo mentir. Nadie tenía que enseñar a mis hijos de pelear el uno con el otro. Tengo dos, ellos aún, que hay una gran diferencia de edad, ellos pelean como gatos y perros. Y voy ahí, ¿qué está pasando? Y los dos me mienten. Porque hay que ver ese arrepentimiento, y es un mensaje y dice que todos los hombres tienen que arrepentirse. Y hoy en día hay muchos de que están diciendo de palabras, ay, sí, yo voy a obedecer a Dios, pero no han tenido el arrepentimiento de corazón, de que no han venido y no han dicho, sabes que soy pecador. Cuando veo la ley de Dios, veo de que yo soy un mentiroso, de que yo soy un adúltero, que yo soy un idólatra, que yo soy un pecador grande en necesidad de la gracia de Dios, y no vamos a entender la gracia de Dios si no tenemos arrepentimiento. Y la cosa es que estos fariseos estaban rechazando a Cristo, estaban poniendo su fe en su religión.
de que ellos no estaban queriendo ir en el camino de vida, de poner nuestra fe en Cristo. Y Dios nos manda de que esto debe ser el mensaje de arrepentimiento. Y Él está diciendo a los fariseos, ustedes tienen que arrepentirse. Pero este es un cambio de ir a la definición, es un cambio de mente de que lleva una acción. Pero sabes, muchos han confundido arrepentimiento con que debo dar penitencia. De que ellos creen que arrepentimiento es simplemente una emoción de que siento mal por el mal de que he hecho. Hay muchas veces con mis hijos de que yo les digo, si no paran de pelear, voy a venir y voy a darles una paliza. Y ellos dicen, sí, papi, y empiezan. Y yo me levanto ahí de la mesa y escuchan ahí mis hijas hacer el ruido. Y después ellos escuchan de que yo estoy agarrando el palito. No, papi, no estamos peleando. ¿Qué fue eso que yo escuché? Entonces, ¿están mintiendo mis oídos? No, papi, está bien, no vamos a estar peleando más. Y yo, ¿me están mintiendo? Y los dos se miran el uno al otro y yo, no. Yo, entonces mis oídos me están mintiendo. Y no, papi, por favor, no. Ahí le doy ahí. Estoy siendo serio. Ahora, lo que muchos creen que arrepentimiento es, yo voy a sentir mal, pero muchas veces se sienten mal porque hay consecuencias. Y yo he visto tantas personas de que ellos dicen, pastor, hermano David, necesito ayuda. Tengo este problema y quiero que se vayan las consecuencias. Yo les digo y le dicen, pues hay que arrepentirse. Sí, siento mal. Pues no estás sintiendo mal, que hay consecuencias. Sí hay una emoción de que estamos sintiendo mal de nuestros pecados, pero la Biblia dice que hay un arrepentimiento piadoso. Hay un arrepentimiento del mundo. Pero el arrepentimiento de Dios es que nosotros estamos predicando y diciendo a todos, hay que arrepentirse. Y esto es el mensaje que nosotros cristianos tenemos que estar predicando. Mire lo que Dios dijo a sus discípulos en Lucas 24. Lucas 24, mire conmigo en el versículo 47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, te reto, puedes ir a muchas de las cosas de internet o de muchos de los predicadores populares. Y quiero que revises y ves si en la predicación de ellos están predicando del mandato que Dios nos ha dado de predicar, de arrepentimiento. ¿Qué es lo que ellos están predicando? Muchos no están predicando arrepentimiento, no están diciendo de que eres pecador en necesidad de Cristo, porque Dios nos manda que tenemos que arrepentir. Ahora, vemos, regresando aquí a nuestro texto, vemos que todos tienen que arrepentirse. No importa el religioso, el más vil, que tienen que arrepentirse. Y él está haciendo a los fariseos pensar porque dice que os parece. Ahora él dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? No fue el que estaba diciendo de palabras, voy a hacer esto. Que sabemos que hay muchas personas de que ellos van a dar palabras lindas y van a decir, sí, voy a estar haciendo esto, pero realmente no lo dan. El que hizo la voluntad fue de que estaba arrepentido. Pero, ¿sabes que Dios ha dado tiempo a nosotros arrepentir? La Escritura aún dice de que Dios está dando al hombre de arrepentirse. Mire conmigo en Primera de Pedro, capítulo 3, y el versículo 9, de que vemos junto con esta parábola
de que no solamente que cada persona tiene que arrepentirse, hasta el más mejor persona bueno, aunque podemos decir el persona que podemos pensar aquí en Saladas, de que vive una vida moral, de que ha sido fiel a su esposa, ha sido bueno a sus hijos, no importa de qué buena vida a apariencia de nosotros él tiene que arrepentirse, porque cada persona tiene que arrepentir y ver, soy pecador, tener este cambio de mente de no pensar que soy una buena persona, pero ver de mi vida, cada uno de nosotros tenemos que arrepentir de ser, soy un pecador. Y dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, está hablando de la promesa de que Dios va a regresar, según algunos lo tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos proceden a arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Lo tengo aquí en mi Biblia y lo dije mal, perdón. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 9. Que ninguna perezca, pero que todos proceden al arrepentimiento. Ahora piensa conmigo, Dios dio tantas oportunidades a los fariseos de arrepentirse. Él envió a Juan el Bautista desde el primero y él dice arrepentirse, y aún los fariseos vinieron a Juan para ser bautizados y Juan los llama víboras. Y Juan dice, traed frutos de arrepentimiento, que mostrar que realmente has arrepentido. No arrepintieron. Viene Jesús y ¿sabes qué? Los fariseos sabían de quién él era. Ahora, pues usted dice, ¿por qué dices eso? Es que ellos no creían, tenían a Moisés y aún él dijo, si usted creyeres en Moisés, en lo que él escribió, hubieras creído en mí. Es que ellos no tenían fe aún en las mismas palabras de Dios. Pero mire lo que dijo, vamos a ver en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Mire lo que dijo Nicodemo. Mire lo que dijo Nicodemo en Juan capítulo 3. Y empezando en el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos. Ahora, con esa palabra sabemos, eso es plural. ¿Qué está diciendo Nicodemo? Porque Nicodemo es un principal de entre los judíos, que él es un principal del liderazgo de Israel, de los fariseos. Y él está diciendo, él no está diciendo yo sé, él está diciendo sabemos. Que él está hablando de entre todos los demás. Nosotros entendemos y sabemos que has venido de Dios. Piensa en eso. Han tenido un mensaje de arrepentir. Son los religiosos, son de que por afuera, Dios dijo, ustedes son como sepulcros, de afuera son lindos, pero por dentro están muertos de huesos. Y Nicodemo dice, sabemos que todos nosotros aquí en el liderazgo, sabemos que has venido de Dios. Entonces ellos saben de que el mensaje que tiene Jesús es de Dios y aún eso lo rechazan. De que vemos más y más los fariseos son como muchas de las personas, de que hay muchos que quieren fingir de que son religiosos, pero por dentro de su corazón no realmente han arrepentido, y parece que no estamos entendiendo este mensaje porque Juan lo hizo, Jesús lo hizo, aún los discípulos lo hicieron, de vez tras vez de arrepentirse y no están aceptando el mensaje. Y como dije, si realmente usted toma tiempo de leer las Escrituras, vas a ir de las Escrituras diciendo que necesito arrepentirme. Mire lo que predicó Pedro después cuando se resucitó Cristo. Mire conmigo en Hechos capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 15. Pedro va a estar viendo directamente a ellos. Y él dice, y matasteis. Entonces él está diciendo, ustedes mataron. Ustedes son culpables. Y matasteis al autor de la vida,
a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Entonces, él está diciendo esto, voy a repetir el mensaje que Dios dio por medio de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces Pedro se levanta ahí en el día de Pentecostés y él predica un mensaje está llevado del Espíritu Santo. ¿Y qué es el mensaje que él predique? Arrepentirse. Ahora, yo he ido a ciertos cultos y aún lo he visto mucho de que dice, ay, tengo un mensaje de Dios, estoy lleno del Espíritu Santo. Muy bien, que está saliendo. Dios te va a dar bendición, te va a dar riqueza. Y arrepentimiento, no voy a hablar de eso. Pero espere, ¿no fue eso lo que Dios nos mandó de predicar? ¿No es eso que Dios manda a todos de arrepentirse? De que nosotros y cada uno de nosotros tenemos que tener este cambio de mente. De si cada persona dice, yo soy una buena persona, no has llegado a arrepentimiento. El arrepentido va a decir, soy un pecador en necesidad de la gracia de Dios, que aunque dijo Pedro después del milagro de los peces, que él dijo, Dios, apártate de mí, que soy hombre pecador. Que soy hombre pecador, que no merezco nada y soy un hombre pecador. Y Dios está yendo aquí a los fariseos de decir, hay tiempo de arrepentirse. Y Dios está dando el mismo mensaje que Él a nosotros, que dio a ellos, del arrepentimiento. Arrepentimiento es un mensaje que aún los creyentes necesitan, porque vimos de Job, de que él fue un hombre piadoso, aún fue creyente y que dijo, me arrepiento. Porque nosotros podemos llenar de soberbia, podemos estar grandemente en nuestro pecado, pero tenemos que no olvidar de que necesitamos de arrepentirnos. Miren lo que, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento, miren lo que dijo Pablo a la iglesia de Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios 6. Primero Corintios capítulo 6, los versículos 9 al 11, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ahora, ¿por qué fueron lavados? Porque habían arrepentido. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejará dominar de ninguna. El que hizo la voluntad de Dios no fue, en esta parábola, el que
dijo, sí, voy a ir y nunca fue. El que hizo la voluntad, que fue obstinado en el principio, dijo, no, yo no voy a ir. Pero ¿qué dice? Se arrepintió y después fue. Hermanos, no sé qué más. Podemos ir a muchos otros pasajes. La Biblia está lleno de hablar de arrepentimiento. Y aún hay unos que dicen, no, arrepentimiento es una obra. Dios no dice eso por medio de las Escrituras. Pero Él sí manda a cada uno de nosotros arrepentirse. De que arrepentimiento es algo fundamental y algo que tenemos que tener entendimiento de esta definición. Es un cambio de mente. De que no estamos tratando de justificarnos, no estamos diciendo, ay, pues esto no es tan mal. De que tenemos que venir quebrantado y decir, soy pecador. Y porque este hijo de que vemos a estos dos hijos tuvo un cambio de mente, ¿de qué? Él se fue y trabajó en la viña. Y Dios estaba diciendo vez tras vez a estos fariseos, Él dice, mire, los publicanos y los rameras van a ir enfrente, van a ir primero al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ilusiones de que fueron pecadores. Ellos sabían de que fueron pecadores. Y ¿sabes qué? Yo puedo ir a prisión y no tengo que convencer a ellos que son pecadores. Pero hay muchos que son buenas personas que creen que no tienen que arrepentirse. Te digo, ve y trata de testificar y hablar con la gente. ¿Cuántas personas van a decir, pues soy una buena persona? Y llevas ahí las Escrituras, pues todos pecaron. Me estás diciendo que eres perfecto, pero no soy una buena persona. Sí he hecho mal, pero soy una buena persona. La única respuesta que podemos dar es igual de Pedro: soy hombre pecador. No vamos a tener fe si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento y fe van juntos. No es como que son, como podemos decir, que hay un casamiento, están amarrados, que no se puede dividir el uno con el otro. Pero hay muchos que están diciendo de palabra, yo tengo fe, pero no están arrepentidos. Y la cosa es que hay muchas personas en iglesias que no conocen a Cristo, que no son salvos, porque no han entendido este aspecto de arrepentimiento. Y como dije, esto fue un mensaje que Dios dio a los religiosos: arrepentidos. Y Él quiere que todos vienen al arrepentimiento. Tenemos que hacer lo que aún el mensaje que hicieron muchos los profetas en el Antiguo Testamento, que ellos dijeron, volveos al Señor. Vemos a Amós, vemos a todos. Cuando están diciendo volveos, ellos están diciendo arrepiente. Ten un cambio de mente y mire a Cristo, mire a Dios. La pregunta es, arrepentimiento es algo que cada persona tiene que hacer personalmente. Si yo soy cristiano, mi fe no va a transferir automáticamente a mis hijos. Ellos tienen que hacer la decisión de arrepentirse. Porque es un mandamiento a todos los hombres. La pregunta es, ¿has arrepentido? ¿Has venido a Cristo y has decidido, Dios, soy pecador y necesito tu gracia? El hombre no va a entender la gracia de Dios si primeramente no entiende su pecado y no entiende que necesita arrepentirse. De que tiene que tener este cambio de mente, este cambio de actitud, que no soy bueno y merezco el juicio de Dios, pero Dios me va a dar misericordia. Padre Celestial, oro de que este mensaje sea claro. Hemos sido mandados de ir y llevar el Evangelio y de predicar arrepentimiento. Que esto sea central, Padre, en nuestra predicación.
de que vemos de Juan, vemos de que cuando iniciaste su ministerio, predicaste arrepentimiento, enviaste a los 12 de ir y predicar arrepentimiento. Pedro predicó arrepentimiento, Pablo predicó arrepentimiento. Y Padre, parece de que hoy en día hay muchos que están ciegos a su necesidad de ti, porque es tan triste que predicadores han dejado de predicar arrepentimiento. Cuando lo vemos tan numerosamente, tan en todas las páginas de las Escrituras. Padre, oro de que traes convicción y hace de que cada persona aquí está entendido y entiende de qué es el arrepentimiento y necesita arrepentirse. En su nombre oramos.